Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bienvenidos de nuevo, qué rico estar juntos en este salón virtual. Yo casi que ya lo siento bien cerquita y eso me da mucha alegría que ese tiempo se acerque, pero me da mucha más alegría el saber que nunca nos desconectamos, que el Espíritu Santo siempre estuvo trabajando con nosotros, a través de nosotros, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestra disposición, y que hemos caminado con Él esta aventura. Así que les doy la bienvenida, le doy gracias al Espíritu Santo por nunca haberse apartado de nosotros durante este tiempo, esta semana. Casi que ni le puedo dar la bienvenida porque Él nunca se fue, y quiero extender eso para ti también. El Espíritu de Dios nunca se fue porque tú eres casa de Dios y Dios no deja su casa. Gracias, Rey. Gracias por tenernos a tus pies, por habernos revelado tu amor y ese amor que produce en nosotros el glorificarte, el darte gloria y honra. Estaba leyendo hace poco esa porción de la Biblia de los 10 leprosos y que solo uno regresó. Y el que regresó, lo único que exclamó fue: alaben a Dios. No dijo nada más. Él se arrodilló y dijo: alaben a Dios. Eso fue todo. Pero seguramente Jesús en esas palabras vio un corazón agradecido, un corazón dispuesto a adorar. Te invito a ti a que vengas y alabes a Dios. Porque tienes que darle gracias. Piensa en esta semana. Porque debes regresar a casa de papá y decirle: alabado seas. Esta alabanza es para ti, Jesús. Alégrate en tu pueblo. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada tuya. Somos tu iglesia, clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Maravilloso Señor, abre los cielos en esta tarde y permite que tu cuerpo alabe al Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada tuya. Somos tu iglesia, clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla.
siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Sobre la creación tú eres Rey, sobre ti y sobre mí Él es Rey. Él es el Rey, yo soy su siervo. Decláralo en tu casa en donde estás. Abre tus labios y di: yo soy siervo para tu gloria, para tu gloria. Lo que yo hago, quiero glorificarte con eso. Quiero que te agrades con lo que digo, con lo que hago, con lo que soy. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, maravilloso Dios. Nadie como tú, Jesús. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Transfórmanos, Señor. Usa nuestra vida. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Wow. Que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
Tomaré mi cruz, Jesús. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Así es, Señor. Haz de cada uno de nosotros lo que tú soñaste para cada uno de tus hijos. Termina esa obra que iniciaste y permítenos gozarnos en lo que viene de ti, en lo que tú pones en cada uno de nosotros, en lo que vas transformando, en lo que vas mejorando, hasta que seamos obra terminada. Porque por eso vinimos, a pedirte que nos hagas cada vez conforme a tu plan y conforme a tu corazón. Y vinimos a adorarte, a dejar nuestro corazón delante de ti, nuestras manos delante de ti. Piensa en este momento, ¿qué le quieres entregar al Señor? ¿Qué quieres dejar para que Él tome el control de qué? ¿Qué le vas a entregar hoy al Señor? No hay nada mejor que entregarle un corazón dispuesto a vivir en adoración, a vivir postrado delante de Él, esperando en Él y viendo cómo Él actúa a través de ti y de mí. Deja que el Espíritu Santo le cante esta serenata a Dios a través de tus labios. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Y tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso
decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Que solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Y aunque nunca sabremos cuánto costó, realmente sí sabemos que tú diste la vida por amor. La vida, la última gota de tu sangre fue derramada por cada uno de nosotros. Y es suficiente para entregar mi vida a ti. Señor, muévete con poder. Habla al corazón de cada uno de nosotros y que sea esa semilla que empezaremos a cultivar desde esta semana y hasta que termine este año. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Demos bienvenida a este nuestro segundo fin de semana del mes de octubre. Estamos ya preparando todo, estamos arreglando para que antes de que termine el mes estemos haciendo reuniones mixtas, tanto presencial como virtualmente, para aquellos que quieren venir a la iglesia, tengamos reunión presencial. Y para aquellos que nos acompañen desde sus casas tendremos la oportunidad de la transmisión virtual. Así que ya poco a poco vamos acomodándonos y vamos arreglando todo para que efectivamente podamos cubrir nuestra reunión de la manera más excelente posible. En este fin de semana queremos agradecer al movimiento de Arca de Noé que nos llevaron a cabo la vigilia de este mes de octubre, y efectivamente queremos agradecer el esfuerzo que hacen todos los profesores y cada uno de estos niños. Bueno, yo los llamaría niños. Ayer me di cuenta que Luciana, que María Ángel, que Lucas, que Sofía, Isabela, todos aquellos que dieron testimonio, compartieron de los niños, ya no son tan niños, ya son jóvenes, preadolescentes. Así que tenemos allí el cierne de una cosecha de jóvenes y en el futuro de profesionales, y estamos orando por eso, porque la iglesia tiene un relevo generacional periódicamente.
Así que les agradecemos mucho por este tiempo de Iglesia Despierta que tuvimos el fin de semana. Igualmente les recordamos que tenemos a través del Ministerio de Oración Permanente nuestros espacios de oración constante todo este resto de semestre, los días lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, agradeciendo a todos aquellos que han participado y van a participar en estos tiempos de intercesión por el país y también por la iglesia y por nuestras necesidades particulares, las necesidades de los involucrados en ese tiempo. Igualmente el día martes, ustedes saben, lo llevamos a cabo esa intercesión junto con el ayuno, con reuniones a las 12 del día y a las 6 de la tarde para que si usted quiere acompañarnos lo pueda hacer en uno de esos horarios. El día jueves los profesionales se reúnen para tener su actividad. Y obviamente nuestra reunión de niños el día sábado a las 5 de la tarde, igual la reunión de adultos a las 3 de la tarde el día sábado para los niños y a los adultos a las 5 y el día domingo igualmente a las 5. Y seguimos teniendo nuestras actividades de edificación, solo que ya hemos empezado a hacer al menos una de las 4 reuniones de célula que tenemos en el mes. La estamos haciendo presencial. Ya algunas de ustedes han podido venir a la iglesia a ese encuentro especial, a ese encuentro de las células de edificación. Igualmente el 22 tenemos nuevamente una reunión para todas aquellas mamás con niños pequeños. Les estamos invitando para la reunión del Ministerio de MOPS. Veamos este video. Ok. Listo, ya está el video. Ya ustedes lo vieron, es una promoción, poniendo todo y aprovechando el desorden. Muchas veces tenemos que a través de ello enseñarle a nuestros hijos. Así que el 22, día viernes en la noche, les esperamos a todas las mamás con niños pequeños. Muy bien, retomemos lo que hemos venido diciendo en el mes de octubre. En el mes de octubre hemos venido hablando de entrar con todas las fuerzas para hacer el remate de este año. Estamos a 3 meses de terminar, ya un poco menos, este 2021, y la idea es que no terminemos declinando ni pidiendo tiempo como muchas veces sucede, sino dando gracias a Dios porque vamos a recoger la cosecha de lo que durante 9 meses hemos estado trabajando. Así que vamos a estar en esa sintonía y lo hemos llamado así, en tierra derecha. Y quiero volver a pasar este video que vimos hace 8 días para aquellos que de pronto no estuvieron con nosotros o para que usted lo vuelva a ver. No estoy motivando ni a los juegos de azar ni a las carreras de caballos, solamente es para que usted vea cómo los últimos 400 metros de una competencia hípica de 1 milla, lo que se conoce como el cuarto de milla, es el definitivo, cómo muchas veces allí es que se define, allí es que se determina quiénes son los ganadores. Veamos este video y por favor póngale cuidado a la última parte, al momento de los 400 metros finales. Se dio la salida, la segunda carrera del premio Comunidad de Madrid, Potrancas 2100 metros, finalmente no corre el número 1 Balivich, se quedó en los cajones de salida, están recorriendo por primera vez la recta final con Fetubien en la primera posición, a su lado Eibory, tercer puesto para el número 10 Octavia Maynor, cuarta posición para Fabiola Mantilla, número 5 por el exterior saca Daydream, a continuación Iliris y también en las últimas posiciones Dona Jimena y Mesenia. Tendrán que completar una vuelta entera las 10 participantes porque recuerden no corre el número 1 Balivich, trazando ya la curva de la Cuesta de las Perdices, primer puesto para Eibory, Mantilla número 4, segundo el número 6 Fedubien, tercer puesto para el número 10 Octavia Maynor, que intenta buscar una buena colocación ya en la recta de enfrente del hipódromo, cuarta posición vemos a Fabiola, quinto saca Daydream, detrás Iliris, intenta progresar Cundinamarca desde las últimas posiciones y cerrando el grupo marcha Dona Jimena, última posición para el número 9 Mesenia. Siguen galopando en plena recta de enfrente, mantiene una distancia de 4 o 5 cuerpos de distancia con respecto a sus perseguidoras. El número 4 Eibory con la monta Jimmy Martin a la entrada de la curva del Pardo. Segunda posición para el número 6 Fetubien, tercero Octavia Maynor, detrás Agatha Daydream, Fabiola que intenta progresar, Cundinamarca, Iliris. Y cerrando las últimas posiciones estamos viendo a Mesenia y también el número 3 Dona Jimena.
A punto de enfilar la recta final, la recta definitiva. Marchan estas 10 participantes con Eibori primero. Primer puesto Eibori, desemboca en la recta final. Segunda posición, intenta venir Fedubien. Por dentro Fabiola, saca Daydream y Cundinamarca por el centro de la pista. Eibori primera, es primera Eibori. Segunda posición, saca Daydream. Tercera Fabiola, desde atrás Fedubien. Eibori que aguanta, primer puesto Eibori, 200 metros y la meta. Primera posición para el número 4. Segunda Fabiola que se cuela por dentro. Atención a Fabiola que puede cazar. Ahí está Fabiola que pasa. Fabiola que va a ganar. Gana Fabiola, segunda posición. Muy bien. Como ustedes vieron, en esa última parte, lo que se conoce como el cuarto de milla final, es que se define la competencia. Aquel que venía con ventaja de pronto se confía. Aquellos que venían reservando sus fuerzas, es el momento de poner todo sobre el asador, como dice uno normalmente. Y ahí es donde se definen los ganadores, en ese último cuarto de milla. Estamos en nuestro cuarto de milla del 2021. De octubre a diciembre esa es la última cuarta parte del año. Y por eso estamos apostándole a todo lo que durante este año se ha hecho, todo lo que se ha sembrado, todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha confiado, todo lo que esperamos de Dios para cerrar muy, muy bien este 2021. Por eso les animamos y les motivamos para que cada fin de semana nosotros aquí juntos o virtualmente podamos estar haciendo esto de sacar lo mejor de nosotros en esta última parte del año que nos queda. Muy bien, voy a retomar un poco el tema de hace 8 días, partiendo de esa última cuarto de milla, esa carrera en la recta final. Estábamos hablando en el libro de Efesios, en el capítulo 3, el versículo 16, cuando Pablo, orando por esa iglesia de Éfeso y los miembros de ella, oraba por muchas necesidades seguramente, pero había una especial en la que él hacía el mayor énfasis en su intercesión, y es porque Dios les fortaleciera con poder en ese hombre interior por medio del Espíritu Santo. Y ojalá usted se aprendiera este versículo, porque este versículo es la realidad de cómo Dios nos fortalece desde adentro. Muchas veces nosotros esperamos que Dios cambie las circunstancias, que cambie las situaciones, que nos dé todo a favor en el viento, y resulta que lo que Dios hace es fortalecer el hombre interior por medio de su Santo Espíritu para poder afrontar las cosas tal y como son y poderlas transformar. Ahí está el secreto de la vida cristiana. A veces la gente piensa que la vida cristiana es que Dios nos acomoda el camino de tal manera que no vamos a encontrar ni obstáculos, ni dificultades, ni tropiezos. Pero la vida cristiana se trata del poder de Dios operando en y a través de nuestras vidas. Por eso este versículo de Efesios capítulo 3, el ser fortalecidos en nuestro hombre interior, es algo que debemos mantener hasta el final de este año. Que Dios, por su gracia y mediante su Santo Espíritu, nos permita cada día recobrar nuevas fuerzas y apuntalar lo que veníamos trabajando para cerrar muy bien el año. Igualmente, hace 8 días estábamos hablando en Hebreos 11. Hebreos 11 es un capítulo que habla sobre la importancia de la fe y cómo hubo hombres desde el pasado muy lejano, como Abraham, como Moisés, como David, que apelaron a eso, apelaron a dar lo mejor de ellos. Moisés comenzó su trabajo de sacar el pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida a los 80 años. Su última tercera parte de la vida fue dedicada a ello. Así encontramos que normalmente Dios nos permite a cada uno de nosotros enfocarnos en la misión que nos ha entregado. David como rey en Israel, y así podríamos mencionar a muchos. Pero hay una parte de ese capítulo 11 que mencionamos hace 8 días. Desde el versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo esto fue lo que ellos hicieron. Bueno, como dice el mismo autor, tiempo nos falta para contar todas aquellas grandes hazañas de los que nunca se rindieron, de los que siempre confiaron en Dios y confiaron que el poder de Dios operaba a través de sus vidas, fortaleciéndoles en ese hombre interior para cumplir cada una de estas sus misiones.
Entre ellas resaltábamos el sacar fuerzas de debilidad. Y esto es importante, el sacar fuerzas de debilidad. De pronto decíamos, usted ya se encuentra fatigado, de pronto las cosas no se han dado como se espera, los recursos invertidos no han tenido el retorno que uno espera y nos empezamos a preocupar de si el cierre de este año será como lo anhelamos al principio. Y yo quiero decirle que puede ser como al principio y aún mejor. Cuando en este tiempo, cuando las fuerzas han decaído, cuando el esfuerzo hecho nos ha restado, que teniendo esa fortaleza desde el hombre interior, podamos hacer un muy buen cierre del año con la bendición y la gracia de Dios. Y esto implica de alguna manera aprovechar las aparentes desventajas. Y de eso nos vamos a dedicar en esta tarde. Vamos a hablar de cómo aprovechar las aparentes desventajas. Hay personas que obviamente han tenido, y eso le agradecemos a Dios, han tenido su cuarto de hora en cuanto a su oportunidad laboral, su oportunidad empresarial, en las mismas situaciones, por ejemplo, de las comunicaciones, la virtualidad, ha dado para que esas empresas dedicadas a esa tarea puedan tener un momento porque están brindando todo el soporte que se necesita. Bueno, eso está bien, pero hay otras que se han visto afectadas. Hay personas que de alguna manera la presencialidad, la visita a sus clientes, la visita a sus proveedores ha sido interrumpida por esta pandemia. Y nos consideramos que estamos en desventaja con respecto a aquellos que el tiempo y el momento les ha favorecido. Pero es allí donde tenemos que aprender a definir que no son las circunstancias, sino que es nuestra actitud y cómo desde nuestro interior el Espíritu Santo nos da la capacidad de sacar ventaja de esas desventajas aparentes. Porque todo es aparente, lo que nosotros pensábamos que podía ser para mal, que podía ser para dañarnos, afectarnos de alguna manera, se ha convertido en una escuela de aprendizaje de muchas cosas que de otra manera no las hubiésemos podido tener. Por eso le invito al segundo libro de Reyes en esta tarde, segundo libro de Reyes, y vamos a estar trabajando entre los capítulos 6 y capítulo 7. Entonces, si usted busca su Biblia, segundo libro de Reyes, en el capítulo 6 y el capítulo 7. Voy a comenzar hablando de cómo sacar provecho de las desventajas en tiempos como los que vivimos. Vamos a comenzar en el capítulo 7, el versículo número 3. Allí dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Bueno, déjeme ambientarle un poquito la situación. Estamos hablando de la época de Israel, una época en donde Israel está dividido. Hay dos gobiernos, el gobierno que está centrado en Jerusalén y el otro gobierno en Samaria. Estamos hablando de la ciudad de Samaria, de ese Israel del norte. Muy bien, Israel del norte, en esa ciudad de Samaria, tenía a sus puertas 4 hombres leprosos que por lo mismo de su enfermedad incurable, eran tratados como proscritos de la sociedad. Digámoslo de esa manera, eran aislados por su nivel de contagio de una enfermedad que era incurable. Entonces no se les permitía el acceso a la ciudad. Por eso ellos están fuera, a las puertas de la ciudad. Obviamente desde allí, esperando el ingreso de aquellos que vienen a la ciudad o que salen de ella, esperaban su solidaridad, de alguna manera su misericordia, su compasión. Y de eso es que ellos se sostenían. Esos 4 hombres están allí, están desahuciados, no tienen un futuro. Esa es una enfermedad que en esa época no tenía cura. Es más, se le consideraba como un castigo divino esa enfermedad. Así que tenían todas las desventajas del mundo. Comparativamente hablando con el resto del pueblo de Samaria, estos hombres tenían la peor parte. Les había correspondido la peor parte de la historia. Podríamos decir perfectamente que en esa condición nada peor ya les podía suceder. Pero la verdad es que sí había aún algo peor que podía suceder. Vamos a leerlo y devuélvase usted al capítulo 6. Vamos a ir al capítulo 6 para entender qué agravó, qué puso aún más difícil la situación de estos 4 leprosos, de que por sí ya era bastante compleja. En el versículo 24 leemos así. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército
y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Por favor, ubíquese, sitúese y transpórtese en su imaginación al momento. Estos 4 leprosos viven constantemente allá afuera. Cuando la gente entra y sale les ayuda, tiene compasión de ellos, solidaridad, y bueno, no tienen mucho futuro, pero al menos se sostienen con eso. Pero resulta que el rey de Siria toma la decisión de invadir a Israel y, comenzando por su capital, Samaria, viene y la sitia. Eso quiere decir que ubica todo su ejército alrededor de la ciudad. Inmediatamente el rey de Israel se da cuenta de este sitio. Lo primero que hace para proteger la ciudad es cerrar sus puertas. Cerraron sus puertas. ¿Quiénes se quedan afuera? Los 4 leprosos. Había algo peor para ellos, claro, que las puertas se cerraran, porque eso implicaba que a partir de ese momento y por la situación o circunstancia de sitio que vivían, nadie iba a entrar y nadie más iba a salir. Así que si la única forma de proveer algo para sus necesidades consistía en el tránsito de gente entrando y saliendo de la ciudad, a partir de ese momento ya no va a haber provisión. Entonces imagínense, si decíamos que era bastante complejo y difícil, en desventaja la situación de los leprosos, ahora se puso peor todavía. ¿Qué sucedía al interior de la ciudad? Pues no era que estuviera muy bien tampoco. Parece que esta situación se prolongó por un tiempo, semanas de pronto, alcanzó a meses, no nos lo dice exactamente, pero imagínense que el sitio obliga a que lo único que tengan para consumir está al interior de la ciudad. Y como no estaban preparados, fueron sitiados de manera sorpresiva, pues obviamente no estaban acondicionados para largo tiempo. Así que empezó rápidamente a escasear la provisión para los que están en la ciudad. No haga cuenta de los que están fuera de la ciudad. De esos 4 hombres no hay nada que darles, pero porque internamente ya había un gran hambre, dice. Tan grande fue el hambre que hubo en la ciudad de Samaria que empezaron a comerse a los animales. Y entre ellos, pues los animales de carga que tenían, los burros, seguramente ya habían consumido a los burros, y lo único que no habían tocado, seguramente no tiene mucha carne y que tampoco era muy apetecible, eran sus cabezas, las cabezas de los burros. Pero llegó el momento en que ya ni carne de animal tenían. Así que lo único que les queda son las cabezas de los burros. Y en las cabezas lo único que encontramos son los sesos en el cerebro. Así que apelan a lo único que tienen, y es abrir las cabezas de los burros y comer sus sesos. Por algo son burros, no tienen mucha inteligencia en esos sesos, así que no debían ser muy nutritivos tampoco. Pero era lo que tenían, al menos tenían eso. Los de afuera estaban en una peor condición porque ni siquiera los sesos de burro podían comer. Pero aún más dice que cuando se escasean los sesos de los burros, empiezan a comerse el estiércol de las palomas. Y por 5 piezas de plata se compraba un cuarto de una medida de estiércol de paloma para alimentación. Imagínense lo que eso significa. Nosotros nos hemos quejado de situaciones que vivimos, complejas y difíciles, pero por favor, por eso le digo, transpórtese en su imaginación y a través de la lectura de este pasaje a ese momento que realmente fue muy, muy difícil. Tener que comer sesos de burro y tener que comer estiércol de paloma para sobrevivir, eso ni usted ni yo ni lo deseamos ni lo anhelamos, y ojalá que Dios nunca nos permita pasar por ello. Pero en eso estaba. Así que la condición de adentro era bastante compleja, la de afuera era aún peor todavía. Hablamos de desventaja. Y dice que aún cuando ya se acabó el estiércol de las palomas, seguramente con todo y palomas, porque debieron comer todo lo que se movía, apelaron a comerse a sus propios hijos. Ojalá usted pueda leer todo el capítulo y se va a dar cuenta que aún se comieron sus propios hijos. Era una situación desesperante, eso es una situación extrema, porque creo que para llegar a eso se necesita uno estar muy, muy, muy mal de manera mental y emocional. Pero a eso llegaron.
porque el sitio de los sirios se prolongó por algún tiempo. Bueno, eso al interior de la ciudad. Y como nadie entraba o salía, ¿cómo sería la condición entonces? Imagínense de los 4 leprosos afuera. Para ellos no había absolutamente nada. Y lo único que quedaba es o morirse de hambre, porque ya llevaban tiempo sin alimento, o morirse cuando la invasión comenzara. Porque seguramente al acercarse el ejército de Siria a la ciudad, los que están afuera serían los primeros asesinados y luego tomarían la ciudad. Así que encontramos a estos hombres en una completa desventaja. Pero aquí es donde estamos planteando nuestro tema de hoy. Muchas veces las desventajas nos llevan a aprovechar oportunidades que no habíamos considerado. Cuando nos encontramos en situaciones de aprieto, esa es una característica propia de la vida, Dios nos ha dado la capacidad de poder pensar, de poder imaginar, de poder crear, de poder proyectar y no rendirnos. Por eso la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué dice eso? Porque es posible esforzarse y ser valiente. Si no, la Biblia diría simplemente entrégate, muérete, no hay nada que hacer. Pero nunca encontramos un consejo, una recomendación de Dios diciéndonos déjate llevar por la situación, entrégate. No, la Biblia habla de esforzarse, ser valiente, ser perseverante, ser creyente, y de eso se trata la vida cristiana. No de que las condiciones sean las favorables, sino que nosotros saquemos partido y ventaja de las situaciones tal como ellas son. Entonces, ¿qué les quedaba a estos 4 leprosos que estaban ya a punto de morir de hambre o por la invasión? Veamos el versículo 3. Miren la pregunta que ellos mismos se hacen al final. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Morir para ellos será simplemente cuestión de tiempo. Ellos lo están considerando hasta que no muramos. Ellos saben que la muerte se aproxima por una u otra razón. Entonces, ¿nos quedamos aquí y morimos acá o podemos hacer algo? Seguramente algunos dirían, no, ¿para qué se van a mover? ¿Para qué se van a desgastar? No hay opciones, no hay oportunidades. Pero la pregunta obliga a la reflexión. Y es una pregunta que uno tiene que hacerse. Con el tiempo que te queda, si te dijeran que no tienes sino un día, una semana, un mes, con el tiempo que te queda, ¿qué vas a hacer en ese tiempo? ¿Te vas a dejar morir? Esta semana usted lo ha visto y bueno, mañana vamos a ver qué va a suceder con todo este problema de la eutanasia aprobada en el país. Cuando ante las dificultades, los dolores y que obviamente los respetamos y los reconocemos, tomamos decisiones como esas, dejarnos simplemente morir. Y eso es lo que está preguntándose cada uno de estos 4 leprosos. ¿Vamos a hacer algo o nos dejamos morir? Pero la pregunta obliga a buscar las oportunidades. Son los que más desventaja tienen, pero al menos están pensando en qué pueden hacer. Hay personas que muy rápidamente se rinden, muy rápidamente se entregan. Miren lo que dicen en el versículo 4. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. ¿Se va a morir sin hacer nada? Se preguntan ellos. ¿Nos vamos a quedar aquí y vamos a esperar? En la ciudad no hay nada. Nuestra única opción son los sirios. Irnos al campamento del ejército que nos invade y de pronto nos perdonen. Bueno, era un de pronto muy lejano. ¿Por qué? Porque eran leprosos. Una enfermedad de un alto contagio. ¿Quién los iba a permitir que ellos llegaran al campamento de los sirios y entraran en él? Seguramente cuando ellos tomaron esta decisión, también sabían que cuando los vieran en la condición, en su salud, a lo mejor lo matarían y bueno, les harían un favor de todas maneras. Pero aprovecharon el hecho de que estaban afuera, en desventaja, desprotegidos, y tomaron acción, la única que tenían y de seguro no muy confiada, bastante arriesgada la situación. Muy bien, versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Es interesante.
Cuando ellos empezaron a irse de la ciudad hacia el campamento de los sirios, me imagino que lo único que ellos podían llevar en ese momento era un terror, un miedo. Esperarían en cualquier momento el silbido de las flechas que vendrían contra ellos hasta que finalmente dieran en el blanco y acabaran con sus vidas. Pero aún a pesar de ese miedo, de ese temor, de esa posibilidad, siguieron avanzando. Se les hizo raro que no les hubiesen disparado. Se les hizo raro que ya estaban llegando a las puertas del campamento sirio y nadie había salido contra ellos. Y cuando llegaron al campamento, dice, allí no había nadie. Cuando se enfrentaron a esa situación, en esa desventaja que tenían, pero que la aprovecharon para ir, encontraron que el campamento de los sirios estaba desolado. Nos toca preguntarnos, y bueno, ¿qué sucedió? Al menos el registro bíblico nos resuelve esa inquietud. Miren lo que pasó en el versículo 6. Porque el Señor había hecho que el campamento de los sirios escuchase un estruendo con carros y ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y al campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. ¿Qué había sucedido? Literalmente, y esto yo se lo pido que lo tenga muy en cuenta, literalmente dice, y el Señor había hecho que en ese campamento se oyera como si un gran ejército viniese contra ellos. Ellos pensaron que eran los heteos, que eran los pueblos que también estaban por allí cercanos, o los egipcios que habían venido del sur, que habían pedido ayuda a los hebreos y les habían dado su ayuda. Y de pronto, oyendo ese gran estruendo y oyendo esos carros y esos jinetes y esos caballos, a ellos les dio tanto pánico que no tuvieron en cuenta todo lo que habían llevado, todo lo que tenían, sino que lo abandonaron y salvaron, dice, solamente sus vidas. Y es interesante. Esa es la razón por la que ellos, los leprosos, cuando se acercaron al campamento, nunca encontraron un ataque contra ellos, sino por el contrario, entre más cerca, más veían que no había absolutamente nadie allí. Y efectivamente, Dios había actuado previamente. Y eso es algo que usted tiene que tener en cuenta, porque Dios actúa aún allí donde nosotros no alcanzamos a ver. Allí donde Dios actúa muchas veces no alcanzamos a escuchar, pero Dios está haciendo su trabajo, Dios está haciendo su tarea. Y estos que aprovechando su desventaja se atrevieron a ir al campamento fueron los primeros que evidenciaron lo que Dios había hecho. Y efectivamente ellos vieron cómo ya no había enemigos. ¿Quiénes seguían llenos de pánico, de temor, de miedo, comiéndose a sus hijos todavía? Los de la ciudad de Samaria. Los que aparentemente estaban más seguros, más protegidos. Pero estos que se atrevieron empezaron a ver que Dios había operado. Digámoslo de esta manera: cuando uno comienza a caminar, cuando uno comienza a arriesgarse, cuando uno aprovecha sus desventajas y se empieza a mover, ya se da cuenta en el tiempo que Dios venía operando previamente. Así que entraron al campamento, no había nadie. Y dice que estaba lleno de caballos, de asnos, de riquezas, todo estaba allí. ¿Qué hicieron? Bueno, versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Pues imagínense el hambre que tendrían. Mientras los otros estaban comiendo burro por allá en sus Samarias, estaban comiendo a sus propios hijos, estos entraron y bebieron y comieron. Pero no solamente fue el alimento, dice, y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron y los escondieron, solamente de una de las carpas del campamento. Y luego dice, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Imagínense lo que está sucediendo. Estos 4 hombres tienen todas las provisiones y riquezas que habían dejado estos sirios, solamente para ellos. Obviamente era un ejército grande. Recuerda que trajo todo su ejército. Así que deje volar su imaginación y puede haber allí en su mente todo el campamento completamente solo.
Y toda la riqueza, alimento, toda la abundancia estaba allí para estos hombres. Con razón tuvieron tiempo para comer, beber, buscar el oro, la plata, ir a esconderla, volver a la siguiente carpa y hacer exactamente lo mismo. ¿Se imagina usted ese momento en la vida de esos 4 leprosos? Ahora usted me dirá, pero siguieron siendo leprosos. Pues sí, pero ¿sabe qué? El tiempo que les quedaba ya no iba a ser igual. Hasta ese día habían vivido de la compasión y de la misericordia de la gente cuando entraba o salía a la ciudad de Samaria. Y si les daban o no les daban, me imagino que lo que les daban era lo que sobraba y eso se lo tiraban porque la gente tenía temor de contagiarse, así que no se aproximaban. Ahora ya no necesitaban que la gente les diera. Dios les había dado y con abundancia. Alimentos, provisión y riqueza. De aquí en adelante su condición iba a ser diferente durante el tiempo que su vida viviera. Ahora usted me dirá, vuelvo a insistir, pero es que la lepra, pues claro, la lepra seguía allí y un día se iban a morir y de pronto se iban a morir otros más temprano que ellos. Porque todos finalmente un día nos vamos a morir de una u otra cosa. Pero es preferible morirse viviendo la vida que no esperar morirse negándonos a vivir. Y eso está decidiendo hoy día la gente. No, es tan difícil, la vida es tan complicada, la vida es tan terrible, la vida que es mejor morirse. Bueno, es una decisión respetable, pero no compartida. La vida hay que vivirla. Y a veces las condiciones en la vida no son las mejores. Los problemas, las dificultades siempre estarán allí. Pero es mejor decidir vivir la vida superando esas dificultades y esos obstáculos que simplemente dejarse morir. Ahora, cuando uno hace lo que le corresponde a uno, Dios hace el resto. Esto hemos venido diciéndolo desde el mes anterior. Todo lo que Dios espera que nosotros hagamos en este tiempo es lo que podemos hacer. No nos está diciendo que resolvamos el problema de fondo. Nos está diciendo que hagamos lo que nos corresponde hacer y que Él se encargará de hacer el resto que nosotros no podemos hacer. Y mírenlo, ellos por lo menos se aproximaron al campamento, fueron y se metieron en la boca del lobo, pero allí estaba Dios operando previamente y la riqueza y la abundancia vinieron para ellos. Así que si murieron de lepra, murieron bien llenitos, bien comidos y multimillonarios. Ahora, esa noche, mientras iban entrando de carpa en carpa, iban comiendo y de pronto miraban a lo lejos la ciudad de Samaria. ¿Cómo estaban viviendo en Samaria? Llenos de pánico, llenos de miedo, llenos de temor, acabando con todo lo que había. Seguramente, como usted lo podrá leer en el capítulo, ya empezaban los problemas entre ellos, porque algunos se comían los hijos de los otros, pero después no ponían a sus propios hijos como alimento. Ellos estaban en esa condición. ¿Por qué? Porque se encerraron. Porque en lugar de atreverse, en lugar de arriesgarse, se encerraron. ¿Cuánta gente se ha encerrado en ese tiempo? No es que de alguna manera sea necesario nosotros guardar el distanciamiento social. Eso es una cosa. Otra cosa es encerrarse ante los desafíos de la vida. Yo he estado en ese aislamiento social que se requiere, pero no me he escondido de la vida. Muchos de ustedes se han enfrentado a situaciones complejas y difíciles, aún estando guardando ese distanciamiento social. Es que son dos cosas diferentes. Y tendremos que seguir haciendo lo uno, pero empezar, si no lo hemos hecho, lo otro. ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Lo que hemos venido preparándonos para presencialidad en la medida y en el aforo que nos sea posible y que nos sea autorizado. Pero también retomando la vida, porque la vida no se paró con la pandemia. La vida no se para con un problema económico, la vida no se para con un quebrantamiento relacional, la vida no se para por una enfermedad, la vida no se para por una situación adversa. La vida continúa y uno tiene que seguirla viviendo. Y no sabemos si los pasos que estemos dando en esa obediencia que Dios nos pide van a mostrarnos todo lo que Dios ya tenía preparado de antemano. Y esto es tan tremendo que fue tanto lo que ellos disfrutaron, lo que ellos pudieron tomar, que se preguntaron a sí mismos
¿será suficiente todo esto para nosotros 4 solamente? Si nos hemos llevado y hemos escondido plata, oro, vestidos, hemos comido hasta que nos hacíamos, y aún si siguiéramos haciéndolo, nosotros créame que no alcanzaríamos a agotar toda la riqueza del campamento. Y entonces, mire lo que pasó, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entraremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos ya estaban bien comidos, estaban ya recuperadas sus fuerzas, estaban ricos, ahora eran millonarios, pero inmediatamente pensaron: ¿y los demás qué? Y los que están allá en Samaria, ¿cómo hubiese pensado usted si ha vivido años a la puerta de la ciudad? Y lo único que encuentra muchas veces de los que entran y salen a esa ciudad es desprecio, es menosprecio, y muchas veces comparten con ustedes es lo que sobra, lo que está viejo, lo que ya no sirve. ¿Qué le llevaría a usted de pronto en su corazón a pensar: ah, me llegó a mí mi tiempo para la venganza, me llegó el tiempo para el desquite? Y ellos de pronto estaban pensando en eso, pero algo les redarguyó. Y ellos dijeron: no estamos haciendo bien. Porque si nosotros hemos sido beneficiados con todo esto, ¿por qué no compartirlos con los de la ciudad? Sí, no nos han tratado como debían tratarnos, no han sido misericordiosos con nosotros, no han procurado darnos un espacio, pero eso no importa, porque Dios cuidó de nosotros. Ahora Dios cuida también de ellos. Así que inmediatamente tomaron una decisión, y mire la expresión que usa ese pasaje. Dice: ¿cómo no les vamos a dar las buenas nuevas? ¿Sabe usted qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Nosotros hemos visto la bendición de Dios en todo este tiempo y nos hemos beneficiado de la misericordia, la gracia, la provisión, la respuesta, el respaldo de Dios. Y no ha sido por lo que normalmente hemos tenido siempre, porque obviamente ha habido limitación, ha habido escasez, ha habido frialdad en el corazón de algunos. No importa. Es que uno no depende de las circunstancias ni de las personas, uno depende de Dios. Y ahí es donde empieza a operar esa ventaja en la aparente desventaja. Lo que nosotros pensábamos que iba a ser una calamidad para estos pobres leprosos, los iban a rematar cuando llegara el sitio, ahora son los que traen salvación a los que están en la ciudad. ¿Cuánto no le han dicho a usted de pronto: y usted cree que confiar en Dios y poner su esperanza en el Señor sirve? ¿Usted cree que eso de ser fiel a Dios a pesar de las dificultades, de no cambiar su estilo de vida a pesar de los problemas que tenemos, usted cree que eso le va a solucionar su problema? Pues sí. Y el tiempo se encarga de demostrarlo. Los que han sido fieles con el Señor, los que se han mantenido, los que han perseverado, son los que han avanzado y han visto cómo Dios había preparado de antemano su camino. Pero los que se encierran, se esconden solamente por la misericordia y la gracia de Dios. Pero Dios está buscando hombres como estos que aprovechen sus desventajas y que no se queden lamentando. Y faltaría tiempo, como dice el libro de Hebreos, para hablar de un Zaqueo, por ejemplo. Un hombre que era pequeñito de estatura. Dicen que cuando le tomaban la foto del pase, seguramente allá en Israel se burlaban en esa época, la foto del pase salía con pies y todo, de lo chiquito que era. Y de alguna manera aguantó todo ese tiempo la burla, el escarnio, el bullying que llamamos hoy día. Pero un día dijo: yo no me aguanto más esto. ¿Y sabe qué hizo? Se convirtió en recaudador de impuestos y le sacaba todos los impuestos a todos esos que se burlaron de él. Aquel que le decía: tú no tienes necesidad de abrir la puerta de tu casa porque puedes pasar perfectamente por debajo de ella. Pero un día el Señor se encontró con Zaqueo. ¿Sabe por qué? Porque Zaqueo aprovechó su desventaja también. Como era pequeño de estatura y había tanta gente cerca de Jesús, no le quedó de otra por su estatura que subirse a un árbol. Si hubiese sido tan alto como los demás, esa desventaja le hubiese dejado a él en las mismas condiciones de los demás y a lo mejor ni se hubiese acercado. Pero como era pequeño de estatura, esa desventaja la utilizó. Se subió al árbol, Jesús lo vio y se autoinvitó a su casa. Baja, Zaqueo, que hoy es digno de que more yo en tu casa. Y ese día cambió la vida de Zaqueo.
Y podíamos hablar de la mujer del flujo de sangre. ¿Recuerdan? 12 años con un flujo de sangre. Esa mujer debía estar completamente anémica, débil. Había gastado toda su riqueza en médicos. Nada le había hecho cambiar su vida. Era tenida por impura por su flujo constante de sangre. Pero se atrevió. Lo que era su desventaja, su enfermedad, su limitación, lo usó. Si es lo único que me queda acercarme a Jesús y tocar su manto, voy a hacerlo. Y a tropezones se acercó. No era una mujer muy fuerte, no era mujer que tuviese capacidad. Seguramente estaba en las últimas de su salud física, pero ¿sabe qué hizo? Usó su desventaja y se aproximó a Jesús y fue sana. Y podría hablarle de mucho más y seguramente nos quedará tiempo este resto del mes para hablar de cómo nosotros en esta recta final podemos sacar ventaja de lo que es desventajoso. En lugar de quedarnos lamentando y quejando de lo que está pasando y lo que está sucediendo, tenemos que aprovechar nosotros el momento, y si tenemos que dar una batalla, la tenemos que dar es en la presencia de Dios. Hoy día la gente se queja, pelea, llora, y sí, las condiciones están para eso. Usted de pronto tiene problemas con su matrimonio, usted tiene problemas con sus hijos, usted tiene problemas con su empresa. Eso no le va a causar alegría a nadie y le trae dolor, sufrimiento, llanto, sí. Pero ¿sabe qué? No se encierre. Y si se encierra, enciérrese con Dios. Cerrada la puerta de tu aposento, allí ministra al Dios que está en lo secreto. Llora ante el Señor, lamentate ante el Señor, pídele al Señor, pídele que Él con su gracia y misericordia tenga compasión de ti. De ahí es donde la desventaja le sacamos partido. Porque si de pronto estuviésemos en las buenas condiciones, si no tuviésemos dificultad, viviríamos una vida bastante descuidada. Pero cuando vienen estas épocas complejas y no nos queda de otra sino buscar a Dios con todo el corazón, eso es la desventaja que aprovechamos. No estamos en las mismas condiciones de otros, pero tenemos una ventaja, y es que podemos acercarnos a aquel que da la bendición. Miren, estos leprosos salvaron su vida y salvaron la vida de una ciudad. ¿Por qué? Porque aprovecharon su desventaja. Piensa en tus desventajas. Ya decíamos de Zaqueo su estatura, de la mujer su enfermedad, de estos leprosos que estaban fuera de la ciudad. De cada uno de ellos todo era negativo, humanamente hablando. Pero Dios todo eso lo usó, porque ellos se atrevieron, porque ellos se arriesgaron, porque ellos creyeron. Y tenemos todo este espejo para mirar a través de la palabra de Dios, para que nosotros no seamos menos. Todo esto está escrito para que nosotros confiemos en ese Dios que aún a pesar de lo que es desventajoso, puede darnos gran bendición, y no solamente para nosotros, sino para nuestra nación, para nuestra familia, para nuestros amigos, para la empresa, para donde estemos. Así que no se calle como hicieron ese día los leprosos. Dijeron, no está bien que nos callemos. Vamos y les damos la buena nueva de lo que Dios puede hacer. Así que oremos al Señor y demos gracias. Segunda semana. Y estamos hablando de en la recta final. Ya habíamos hablado de que es el momento donde los campeones sacan a relucir su talante. Bueno, ¿cómo lo hacen? No porque tengan las condiciones, sino porque confían en Dios, que aún sus desventajas Dios las usa para bendecirles a ellos y bendecir a otros con ello. Señor del cielo, te damos gracias y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús, dándote a ti la gloria, la honra por el tiempo que hemos vivido y el tiempo que aún nos resta por vivir. Hoy queremos decirte, no queremos caer en el error de encerrarnos, de esperar a que la muerte llegue a nosotros, sino como lo hicieron estos leprosos que estaban en desventaja, se arriesgaron. Si las condiciones iban a ser iguales, entrando a la ciudad, morirse de hambre, o enfrentarse a los sirios y morir con una flecha, al menos avanzarían en el caso de los sirios en lugar de dejarse morir. Y esto es un mensaje muy claro y muy preciso hoy en nuestro país. No se trata de dejarse morir. No estamos negando las condiciones difíciles, las enfermedades, las quiebras, los relacionamientos difíciles. No estamos negando las dificultades.
el hambre, la escasez. Lo que estamos diciendo es que no nos podemos entregar a ello. Sino que tenemos que decir, bueno, Señor, si esto es lo que nos correspondió, con eso vamos a actuar. Y no sabemos si Dios ya está preparando todo un ruido para mover a todos aquellos que estaban en el camino y despejar su camino para que usted pueda avanzar y encontrar lo que Dios había preparado para usted. Créale a Dios y siga haciendo lo que tiene que hacer. Ahora con más ahínco, en esta última cuarto de milla, en este último periodo de tiempo del año, hágalo mejor. Si venía haciéndolo bien, hágalo excelente. No tengo fuerzas, ya usted sabe. El ser fortalecidos en nuestro hombre interior por medio del Espíritu Santo. Esto no se trata de que usted se haga el valiente o la valiente, sino que usted tome valor del Espíritu de Dios y avance y conquiste lo que Dios ha preparado de antemano. Grandes cosas esperan, grandes sorpresas van a haber para aquellos que se atreven a continuar, a avanzar. Y Dios no dejará que este año se cierre sin su bendición. Y cuando eso suceda en su vida, cuando usted vea que efectivamente el haber confiado, el haber perseverado, el haber esperado en el Señor, le permitió ver lo que Dios tenía preparado para usted y que seguramente va a ser de sobra para usted, no se olvide de lo que hicieron estos leprosos cuando reconocieron que no estaban haciendo bien, quedándose ellos con todo ese botín. También podían compartirlo con los que en la ciudad estaban padeciendo y necesitados. Así que hablaron las buenas nuevas de cómo Dios había dado victoria. Háblele a la gente. No haga coro con los que se lamentan, con los que lloran, con los que se quejan, con los que culpan a otros. Únase con aquellos que interceden, para aquellos que oran y creen que Dios puede abrir las puertas cuando nadie más esperaba que se hiciera. Esas puertas de la ciudad fueron abiertas y salieron todos aquellos en condiciones muy precarias a disfrutar lo que Dios había dado, porque estos leprosos les comunicaron que había bendición. Así que no se calle, hable de la esperanza, de la confianza, de la seguridad que tenemos en el Señor. Y el Señor hará cosas maravillosas para nosotros, nuestras familias, nuestros lugares de trabajo, las empresas que Dios ha colocado en nuestras manos. Dios nos permitirá hacer bendición para nuestras ciudades, para nuestro país. En el nombre de Jesús así lo declaramos y así esperamos. Gracias te damos, Señor. Tú en medio de nosotros es esperanza de gloria, dice tu palabra. Así que nosotros damos gracias, te bendecimos, te adoramos y ponemos este fin de semana en tus manos y nos preparamos para iniciar esta tercera semana ya en este mes de octubre y vamos a ir con toda, Señor, a buscar lo que tú de antemano pusiste en el camino. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga muchísimo, les esperamos la semana entrante y ya les iremos diciendo cómo vamos a manejar el aforo en la presencialidad. Los que quieren y podrán venir, estaremos aquí y con los demás seguiremos haciéndolo virtualmente. No se desconecte, siga allí con el Señor y con la iglesia y seguimos adelante para hacer bendición a nuestra ciudad. Dios les bendiga, que tengan un fin de semana con la gracia de Dios.